Empiezo. ¿A qué colegio fuiste? Fui a Laupi de Ituzaingó, que está al lado detrás de la iglesia San Juan Tadeo. La Y, iglesia San Juan Tadeo está frente a la plaza de Ituzaingó, sí, la plaza norte. sí. ¿Era técnico o era bachiller? No, ni técnico ni bachiller, perito mercantil. Y porque mi mamá siempre decía que nos teníamos que formar en cuestiones contables y administrativas. Y bueno, y a su vez nos hizo estudiar inglés y nos hizo estudiar en las academias Pitman, dactilografía y taquigrafía. O sea, tanto mi hermana como yo nos formamos para cumplir un cargo de secretaria ejecutiva. De hecho, trabajamos y nos bancamos toda la carrera universitaria a través del trabajo de secretaria ejecutiva. Te iba a decir, después no le diste mucha pelota porque... No, nada que ver, o sea, en la elección de la carrera, nada que ver con lo que yo estaba formada. ¿Cómo fue que dijiste quiero estudiar arquitectura o qué fue lo que lo despertó? Bueno, yo tenía, o sea, unos amigos de mis padres tenían uno de los hijos que estudiaba arquitectura. Entonces, yo era mucho más chica que él y lo veía armando las maquetas y dibujando, y eso me fascinaba. Y estaba haciendo la secundaria y me quería pasar a una escuela técnica. Mi hermano estudió en una escuela técnica y mi mamá decía que eso no era para mujeres. Y bueno, entonces por esa razón terminé la carrera orientada en todo el tema contable y derecho administrativo. La elección de la carrera la hice no contando con la voluntad de mis padres. Claro, ¿cómo fue ese voy a arrancar a...? En realidad fue bastante difícil porque ellos querían que yo estudiara abogacía y yo quería estudiar arquitectura. Entonces un día me fui de mi casa a buscar trabajo porque en esa época las academias Pitman te daban, había como una bolsa de trabajo. Entonces te daban lugares donde uno se podía presentar, llevabas el currículum y te tomaban en forma automática. Pero era todo centrado en capital, o sea, yo vivía en Ituzaingó y me iba, o sea, me presenté en varios estudios jurídicos y en escribanía y entré automáticamente. Y bueno, entonces hice toda la carrera de arquitectura trabajando como secretaria de un estudio jurídico, que en realidad después terminé como gerenciándolo, o sea, manejaba la plata, manejaba toda la parte administrativa, manejaba a los abogados, no sé, o sea, contestaba demanda, tomaba los juicios. Claro, ya como que terminaste siendo medio abogada. Medio abogada, que inclusive el dueño del estudio me decía que tenía que haber elegido abogacía y me iba a quedar con el estudio. Y tal es así que trabajé 12 años, o sea, yo me recibí de arquitecta en esa época. El plan de estudio acá en Morón era de 7 años. Me recibí de arquitecta, trabajaba como directora de planeamiento en el municipio de Merlo a la mañana y a la tarde me iba al estudio jurídico porque no querían que yo me fuera. Entonces me dice, trata de sostenerlo lo máximo que se pueda. Ya era como una especie de asociada en el estudio y máxime que al poco tiempo que ya me había recibido falleció el dueño del estudio y la hija que tenía mi edad, que era abogada, me pidió que la acompañara lo máximo posible. Y bueno, pero para esa época yo ya estaba casada, tenía obras, tenía el municipio de Merlo, o sea, tenía muchas cosas, entonces negocié trabajar en ir algunos días a Capital y otros días trabajaba desde mi casa y aprovechaba hacer las visitas de obra. Un desgaste físico Sí, terrible. impresionante, pero bueno, siempre lo hice porque la carrera me la tuve que costear yo sola.
esa es la realidad. ¿Y cómo fue bueno, arrancaste a estudiar, medio como a escondidas? ¿Cómo fue después la carrera en sí, toda la trayectoria? La carrera me costó bastante porque yo no tenía formación técnica y me costó muchísimo aprender a dibujar, a utilizar la Rotring. Yo trabajaba 7 horas en Capital más 3 horas de viaje, o sea que yo estaba 10 horas dedicada a lo laboral y más las horas que estaba acá en la universidad y tenía que dibujar de noche. Pude hacer la carrera en 7 años, excepto que pasó un hecho muy importante a nivel familiar, y que mi hermano es combatiente de Malvinas. Entonces, cuando estaba cursando arquitectura 3, que no era 3, porque nosotros tuvimos más arquitecturas que ¿no? ustedes. 5. Tuvimos 5 arquitecturas. Y esa la terminé recursando. Por la situación de que mi hermano en todo el primer cuatrimestre estuvo en la guerra. Entonces mis padres estaban muy mal, Sí, preocupados, y muy preocupados, muy asustados, con mucho miedo, y nosotros teníamos que, tanto mi hermana como yo, sostener la casa, porque mi papá no trabajaba, mi mamá permaneció durante todo el tiempo de la guerra en cama, o sea, en un pozo depresivo, ¿no? Sí, Lógicamente. Y eso fue el primer cuatrimestre, pero después el segundo cuatrimestre fue tratar de levantarlo a mi hermano y que se vuelva a insertar después de un hecho traumático como el que vivió. O sea, él cumplió 19 años en la guerra. Claro. Así que bueno, fue un año muy difícil, pero a pesar de ello continué, y mucha gente no entendía lo que significaba esa situación. Pero bueno, por suerte tuve el acompañamiento en el lugar de trabajo, y en donde no tuve el acompañamiento fue en esa asignatura, ¿no? Pero en el resto sin ningún tipo de inconveniente. Así que, pero bueno, siempre fui muy organizada, muy aplicada. Me pasé los 7 años sin dormir porque no podía, No, obvio. Con tanto trabajo no podía sostenerlo. Pero bueno, para mí fue muy importante y también era un desafío. Yo quería ser arquitecta y era un desafío con relación a mis padres, claro, ¿no? Eso, y aparte en sí el desafío de que me imagino que a lo largo de la carrera, no sé cómo habrán sido los profesores de permisivos o digamos, nada. No fueron permisivos, fue una carga, o sea, no tuvimos los docentes como son ahora los docentes, cómo se relacionan con los alumnos. Primero era mucho más frío, más distante. Por otro lado, el hecho de ser mujer siempre resultó ser un inconveniente. ¿Tuviste trabajo con los profesores por eso? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en estructuras 4, cuando fui a dar el examen final, él me planteó: no vas a aprobar el final porque sos mujer. O sea, había toda una cuestión de género bastante, que era el anuncio de lo que iba a pasar profesionalmente. O sea, yo me recibí a los 25 años y coincidió que conseguí trabajo en forma inmediata en las cuestiones que tenían que ver con arquitectura. Empecé con el desarrollo de pequeñas obras de viviendas unifamiliar, que trabajábamos en conjunto con mi amiga, que estudiábamos juntas acá, Silvia Fariña, y también entré como directora de planeamiento en un municipio, o sea, en el municipio de Merlo. Y ahí fue donde yo orienté y viré mi disciplina con mi formación. Y que se dio o sea, fue difícil
fue difícil trabajar en las obras con los albañiles, no querían una mujer y menos una chica jovencita. Entonces eso como que generaba ciertas dificultades, pero a pesar de ello tuve una continuidad laboral en obras de arquitecturas de pequeña escala, y solamente a gran escala fueron los juzgados de garantía en Malvinas Argentina, en Los Polvorines, que fue de 5.000 metros cuadrados, que después de ahí dije, nunca más agarro una obra. Pero bueno, ahí hubo, por el año 90, mientras yo trabajaba en el municipio de Merlo, también haciendo las obras, hay una convocatoria de la Universidad de Morón que habían firmado un convenio con la Universidad de Venecia para dictar un posgrado en planificación urbana y territorial. Entonces, eso lo pagó el municipio de Merlo, entonces vine y me formé en planificación urbana. Y luego toda mi trayectoria a nivel profesional, más allá de las obras que realicé, fue todo relacionado con el urbanismo, y a partir del 2000 y pico relacionado con el ambiente, urbanismo y ambiente. O sea, yo tengo una formación posterior al grado, hice 5 posgrados. O sea, soy planificadora urbana de acá de Morón, soy estadística, tengo un posgrado en estadística aplicada a la investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, tengo un posgrado en desarrollo local metropolitano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, tengo una carrera de especialización que gestión ambiental metropolitana en la UBA. Después tengo una carrera que no la terminé en Flaxo sobre imágenes y medios, y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia y tecnología acá en la Universidad de Morón. ¿Nunca dejaste de estudiar? Nunca dejé de estudiar, hice infinidades de cursos en Estados Unidos, hice cursos en Barcelona, en Valencia, todo relacionado con las cuestiones urbanísticas y ambientales, porque a ver, mi fuerte desde el año 1987 hasta el 2023 fui directora de planeamiento de varios municipios del conurbano bonaerense, y también trabajé en forma particular como consultora urbanística y ambiental. Entonces, no sé, a ver, yo hice el estudio de impacto ambiental del edificio Cero Más Infinito, que está ubicado en la ciudad universitaria y que es el pabellón de ciencias exactas, el nuevo. Bueno, eso lo hice financiado con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Después, en el 2010, hice el estudio previo para la continuidad de todo el Camino de Buen Aire, que fue el estudio previo al proyecto ejecutivo para la obra de infraestructura, que hoy no se concretó. Eso también fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El contrato me lo hizo la provincia de Buenos Aires. No sé, hice el plan de Toay, La Pampa, hice el plan de Malvinas, el plan urbano de Malvinas Argentinas, hice el plan y el código, el plan particularizado de la nueva centralidad de Malvinas, hice el plan urbano ambiental del municipio de Ituzaingó, trabajé en las modificaciones del plan y del código acá en Morón, hice el plan de viviendas para la provincia de Neuquén, y bueno, y ahora sigo haciendo consultorías urbanísticas para empresas privadas y consultorías ambientales. Ahora en enero hice el estudio de impacto ambiental de la Plaza 20 de Febrero de acá de Ituzaingó, que están haciendo estacionamiento subterráneo y la remodelación de la plaza. También hice
También hice todas las especificaciones técnicas para la construcción de una escuela secundaria financiada por la provincia de Buenos Aires y armé todos los programas ambientales, que eso es un condicionante para la empresa. O sea, que me dediqué a la administración pública, me dediqué a la actividad privada y me dediqué a la docencia. O sea que yo soy docente de esta casa desde el año 1996. Bien, yo ya había nacido. ¿Eh? Yo ya había nacido. Ya habías nacido. Ahí, Bueno, ahí. 3 años estuve ad honorem y después hice toda la carrera docente. Y Algo bueno, que tiene como tu camada, creo que esto lo habíamos hablado una vez en un aula, sí, es como la formación que tuvieron. sí, una Todos formación salieron, muy alta. sí, con un muy buen nivel, o sea, Sí, la verdad que sí. Y muchos años y qué sufrimiento. una dedicación. Y profesores que te hayan marcado, digamos, a lo largo Gastón de la- Breyer me marcó muchísimo. No sé qué daba Gastón, porque Gastón daba elementos de diseño. Un arquitecto muy reconocido, si lo googleás, y se dedicó mucho al tema escenográfico. Virginia Suárez, Barroso, por supuesto, que a él le encantaba cómo dibujaba a mano alzada, que fueron las personas que en realidad me marcaron, pero más me marcó el tema de Gastón Breyer. Y de las materias siempre me gustó mucho las estructuras. Es una cosa rara. Sí, sí. Y como yo no tenía tiempo físico, yo elegía las materias para cursar y las otras las rendía libre. Por ejemplo, todas las materias que tienen que ver con urbanismo las rendí libres. Pero todo el resto de las materias, o sea, las materias de arquitectura, las cursé, las materias de elementos las cursé, de diseño, y las técnicas, las tecnológicas se podría decir, las cursé. Pero siempre me fascinó estructuras. Qué raro, al no tener una base como Técnica, digamos, qué raro, o sea, qué bien. ¿sí? Buenísimo. Pero sola, o sea, naturalmente, no es que no hice ningún esfuerzo en... Claro, te quedaba cuando lo veías. Claro, y tal es así, yo ya veo los edificios y ya automáticamente me doy cuenta si está bien la estructura, o sea, es algo propio, innato, o sea, algo que se viene, ¿viste? No, Qué bien. no sé. Y con el urbanismo, o sea, cuando cursabas, que me dijiste, rendiste las de urbanismo libre, ¿cómo era urbanismo antes? O sea, ¿cómo es que se rendía o se cursaba? Era parecido a lo que se da ahora, pero bueno, con una mirada más tecnocrática, que era propio de la época, donde se miraba en detalle cada cuestión. Yo tuve como profesores von der Becke, Osejevich, y bueno, y nosotros tuvimos una carga importante en sociología urbana y una carga importante en políticas públicas. ¿Y eso fue lo que te terminó después llevando? O sea, dijiste, esta manera me gusta mucho. No, mi idea cuando me recibí era dedicarme a la arquitectura y tuve la suerte que tuve una seguidilla de obras, pero después no sé qué me pasó, o sea, cuando entré a trabajar en el municipio y empecé a ver todas las cuestiones territoriales y cómo influye todo lo que sucede en el territorio. Claro, como que no viste la casa, sino como que viste... Como vi la totalidad, y es como que eso me entusiasmó y ahí me empecé a formar en esas cuestiones. Y es algo que me sale sola, o sea, no es que me implicó un gran esfuerzo. O sea, todo lo que fue después la capacitación fue como pasión y como que te pasión, más. pasión tengo, o sea, me apasiona, o sea, y también tuve la suerte
de tener gente, o sea, colegas que me han acompañado, y eso es importante, y que me han dado el espacio y el lugar. He escrito libros que se han publicado en Brasil, he escrito artículos que se han publicado en la revista del Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y ya trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, con la planificación. Cuando terminamos la carrera en gestión ambiental metropolitana en Buenos Aires, armamos un grupo de mujeres donde creamos el taller de urbanismo y ambiente acá en el Colegio de Arquitectos en el Distrito 3. Ahí me designaron como delegada a nivel provincial, entonces viajaba una vez por semana y trabajaba en la Casa Curuchet, y ahí creamos con un grupo de colegas de los 10 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires, creamos el Instituto de Urbanismo, o sea, cosas que se fueron dando, que no las fui buscando. No, se dio. Se dio y se fue naturalmente desarrollando. O sea, para mí, cuando estaba haciendo la carrera de grado, para mí esto era impensable. Es decir, el abanico en la cual se fueron abriendo cosas, yo creo que tiene que ver con ser una buena persona, más allá de ser un buen profesional. A mí me pasa a veces que capaz que todo lo arranco como un hobby y todo se termina dando después capaz que es con la energía que lo haces o con la buena onda, qué sé yo, la gente ve y dice, che, esta persona lo disfruta. Así es. Y como que ven eso y como que se termina dando, así como decís vos, después un montón de cosas. Se dan cosas y lo importante son las relaciones y estar en distintos ámbitos. Cuantos más ámbitos abrís, más abanicos de contactos tenés. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice la carrera de desarrollo local en el área metropolitana, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene sede ahí en Los Polvorines, habíamos armado un grupo de trabajo, así como acá en la carrera, y teníamos que hacer determinados trabajos prácticos. Y bueno, como yo siempre fui muy hiperactiva, porque para mí toda la vida fue muy importante el aprovechamiento del tiempo. O sea, no priorizar el descanso, sino primero sacarme las responsabilidades para después quedarme tranquila y tirarme a mirar, no sé, como si fuera hoy una serie en Netflix. ¿Está? Pero me tengo que sacar la carga. Y bueno, y ahí hacía los trabajos, para variar, y nos hicimos un lindo grupo duró el posgrado. Nos recibimos, pasó el tiempo. Ahora resulta que yo había terminado, o sea, del municipio de Malvinas, Argentina, me convocaron acá al municipio de Ituzaingó para armar el PUAMI, el Plan Urbano Ambiental, entonces yo me vine por la cercanía. Y resulta de que a uno de mis compañeros le surgió que había que armar un plan de vivienda para Neuquén y que tenía que ser algo rápido porque en un mes había que plantearlo. Pero él no tenía mi teléfono, en esa época no era... O sea, estaba la guía. Claro, no tenía mi teléfono, entonces él se acordó que yo trabajaba en Malvinas Argentina, llamó a Malvinas Argentina, me buscó y le dijeron no, se fue a Ituzaingó. Llamó a Dios y medio mundo ahí en Ituzaingó hasta que me ubicó. Y me dice, mira, hay que hacer este trabajo y la única que lo puede hacer sos vos. Bueno, y lo hice. Pero vos fíjate cómo se van dando todas las redes y que uno no es consciente, o sea que esas redes van apareciendo en una dimensión distinta a la dimensión que uno tiene. Y bueno, y gracias a Dios, hasta la fecha he tenido mucho trabajo y... ¿Algunas sí cosas que te hayan pasado en obra o anécdotas del trabajo que estén... Y de obra, sí, millones de cosas. Por ejemplo, estaba haciendo una remodelación de un estudio en Capital y el capataz no me quería,
y hasta me pusieron un tablón para que me cayera. Tuve que hablar con el cliente y decirle, bajale al tipo ese trato hacia mí, porque no me quería escuchar, ¿no? Aunque yo tuviera razón, él no entraba en razones, no entraba en razones. Y después, otra cuestión que me acuerdo después, con el resto de las obras no, porque lo que armé fue ir llevando a la gente, a mi grupo, fui llevándolo a las obras y ellos me acompañaban, o sea, yo aprendí de ellos aprendían de mí, y fue muy bueno. Y la otra dificultad fue en el 2012, cuando tuve esta gran obra de 5.000 metros cuadrados, que entraban varios profesionales, porque había un ingeniero que hizo todo el cálculo de la estructura, un licenciado en seguridad y higiene, por la complejidad de la obra. Bueno, y no quería, o sea, el obrero no quería, no lo querían al licenciado de seguridad y higiene y no le hacían caso. Entonces no usaban los arnés, no usaban, y bueno, y hubo ciertas situaciones en la cual me enojé mucho hasta que me hicieron caso, porque la responsabilidad era mía. Entonces cuando yo estacionaba el auto ya gritaban, ahí viene la loca. Pero bueno, esa fue una situación. Después terminamos todos bien con el capataz y con toda la gente, porque inclusive el capataz me invitó para su casamiento. Pero bueno, siempre al principio es como hay un pequeño roce y después se va calmando la cosa y se van armando redes. ¿Cómo es, al desconocer totalmente como lo que es trabajar así en esa escala, cuándo llega la gratificación? ¿O cómo decís, qué lindo? Porque, por ejemplo, yo termino una casa, viene el cliente y me trae una botella de vino y unos chocolates. Tipo, Dani, nos encantó la casa, hermoso proyecto. Cuando vos terminás un proyecto urbanístico y todo, ¿cuándo decís, te sentás y decís, ay, qué lindo quedó bien? Cuando lo veo en la realidad. O sea, cuando me emocionan esas cosas. O sea, cuando pasa un tiempo, o sea, a ver, todas las cuestiones urbanísticas son a largo plazo. Claro. Y no es que vos ves lo inmediato, ves lo que vos pensás en forma inmediata. Y cuando llegás a un lugar y ves el cambio en que vos formaste parte de ese cambio, me hace sentir muy bien. Claro, porque aparte, como decís, es a largo plazo, ¿no? No es que en 2 años está. Bueno, por ejemplo, lo que está sucediendo en Ituzaingó tengo mucho que ver. La otra vez me invitaron de la cátedra, la cátedra de Ledesma, que era la cátedra de Solsona, que yo fui profesora invitada ahí en la UBA mucho tiempo. Cuando entré a la ciudad universitaria y vi el edificio Cero Más Infinito construido, sentí una emoción impresionante. O sea, yo fui partecita. Ese proyecto fue donado por Viñoli y la que hizo el estudio de impacto ambiental fui yo. Después sabía que tenían que construir, que no sé si se construyó una escuela ahí en la ciudad universitaria, y los profesionales que iban a hacer el estudio de impacto ambiental, porque era un requerimiento de la CABA, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me llaman si podían usar mi estudio, y eso te emociona. Sí. Está bueno porque, por ejemplo, cuando vos dejás la casa, queda habitándolo el cliente, vos claro, lo habitás, vos estás habitando, lo transitas. Claro, sí. Por ejemplo, cuando hice el estudio de impacto ambiental de Nini, no sé, del hipermercado que está sobre la autopista del Oeste en Paso del Rey, es un gran hipermercado, también lo veo y digo, la pucha, hice este estudio. No sé si o muchas de las construcciones que están sobre Martín Fierro, la mayoría de los estudios los hice yo. Entonces es como que vos un granito has dejado, un pedacito en la totalidad de la gestión de la obra. De ese granito soy parte. Entonces, bueno, esas cosas me emocionan, ¿no? Cuando voy a las termas de Colón, Entre Ríos, también fui una de las profesionales que armó el plan de Colón, el plan
de turismo sustentable de Colón, o sea, esas cosas como que te... No te dan vouchers. No, Gratis. no, pero bueno, a ver, la verdad sí, es yo como estoy... el orgullo de lo que hiciste con el grupo de trabajo. Y que con el grupo bien. de trabajo que implicó esfuerzo, que tuve miedos, que tuve inseguridades, que siempre necesité para cubrir esas inseguridades, seguir formándome. Y es algo también muy, muy difícil por el tema de que no depende de vos No. ni de la gente, porque tenés cambios de gobiernos que capaz que le gustó tu idea y a otro no, y eso Exacto, y queda en la nada. Sí. Bueno, esas cosas suceden y es así. Capaz que también es o sea, las cosas que suceden, que hiciste que sucedan capaz, es que eran buenas como para todos lados. Entonces fue como, che, el gobierno que entraba decía, nos beneficiamos con esto, sí. Y el que venía después no lo planteamos nosotros, pero está buena la idea. Entonces bueno, eso es por eso, o sea, hay muchas cuestiones que eso que se van dando, pero bueno, son las lógicas propias que tienen que ver con las decisiones de las personas, o sea, y todo lo que tiene que ver con la ciudad está directamente relacionado con lo político. Entonces, la verdad yo estoy satisfecha, a mí me gusta lo que hago. ¿Y algún consejo que le darías a alguien que diga quiero llegar a ese nivel o me gustó no, es el alcance ese que tenés? Bueno, es capacitación constante, ¿no? Bueno, más allá, la capacitación hay que hacerla siempre porque los paradigmas van cambiando y en consecuencia las visiones van cambiando. Y el tema del avance de la tecnología hace que todo vaya mucho más rápido y el punto clave es mantenerse actualizado, el punto clave. Por otro lado, ser honesto. Cuando uno sabe que no lo puede hacer, no tomar el trabajo, si no lo puede hacer. Y respetar que otros pueden pensar distinto a uno. Y quizás en ese intercambio de que piense distinto, uno se enriquece. Sí, porque aprendes del otro también. Aprendes del otro. Y otra cuestión es comprometerse con lo que uno hace. Es comprometerse y yo creo que acá se juega, más allá del nivel profesional, se juega la cuestión personal. ¿Cómo es uno? ¿Cómo trata a las personas? ¿Cómo las considera? ¿Cómo las escucha? Eso también te da una continuidad. Y ahora ya un consejo más como grande para alumnos y eso cuando se reciben. Abran el juego. No se queden solamente en una línea. No se queden solo con la facultad, sino como que... Abran el juego y busquen otras alternativas. Es decir, por ejemplo, a ver, yo siempre tuve cargos ejecutivos, pero bueno, los cargos ejecutivos, ¿qué peligro tienen? Que hoy estás y mañana no estás. Entonces siempre me fui sosteniendo y abriéndome en distintos campos, ya sea campos disciplinares o ya sea con distintas labores. Entonces, yo sostuve el trabajo privado, el trabajo público y la docencia. Entonces, si el trabajo público se caía, me sostenía por la docencia y el privado. Si el privado se caía, me sostenía por la docencia y el público. Entonces, es como que hay que tener estrategias para sostenerse y tener una continuidad laboral. Porque cuando vos cerrás en un punto, las posibilidades se limitan a ese punto. También depende de cada uno. A ver, yo siempre tuve miedo por la inseguridad económica, o sea, todos los vaivenes y las situaciones y crisis en el país, porque sí, por épocas que está todo bien, pero hay épocas que uno entra en crisis y entras en desgracia. Entonces, por eso fui abriendo el abanico para garantizarme el sostenimiento. Esa es mi recomendación, y no quedarse únicamente con lo que la universidad te dio, porque la universidad te da por el tiempo que estuviste en la universidad. Te forma. Nada más. Después,
a ver, el que tiene que competir profesionalmente sos vos. Ya para ir cerrando, ¿algo que hayas creído que me faltó que te pregunte? ¿O algo que quieras contar así que no contaste? Mm. ¿No? No, Okay. o sea que para mí esta es mi casa y siempre va a ser mi casa, por más que haya estudiado en otras universidades, yo lo siento a esto como propio, ¿no? Sí, eso, con lo que fue con todos los profesores que fui hablando, todos quedamos muy arraigados con lo que es la facu en sí. Mismo, no sé, Fabio da clases en otras facultades, pero él siempre dice, yo soy de la Facultad de Morón, Lobo Claro. lo mismo, ¿viste? Como se creó como ese amor a la facultad. Bueno, yo también doy clases en otras universidades, pero acá está mi corazón. Bueno, ¿a quién le pasamos la próxima entrevista? Yo quería a Erika. Erika. Erika Yait. Entonces, listo, profe. Bueno. Muchísimas gracias. No. Me encantó. Bueno, bárbaro. El dibujito está muy bueno.